los exorcice, por favor. Muy bien, buenos días. Discúlpenos, monseñor, hoy cumple este programa 19 años al aire y estábamos haciendo algunas anécdotas. Lo dejamos allí, que con el favor de Dios contamos alguna de su antecesor, de monseñor Arregui, que es muy querido por nosotros y pasamos una época muy difícil para la comunicación y nos apoyó, como usted lo está haciendo ahora con la patria. Así que, pues, como repito, hay mucha gente que cree que puede vivir la vida o se puede vivir sin Cristo. No es el caso. Aquí Cristo vive y tratamos de seguir su ejemplo, aunque somos pecadores, somos hombres imperfectos, tenemos defectos, pero tratamos de hacerlo lo mejor posible. Monseñor Cabrera, lo hemos visto como siempre, pero sobre todo en este tema de las mesas, muy activo, muy activo. En entrevistas, en Quito, en Guayaquil, viniendo, yendo. La pregunta clara es, ¿terminaremos de cerrar las mesas que faltan en el mes que falta? Buenos días, bienvenido a I99 FM y al programa Diálogo, que está de aniversario, cumple 19 años. Bueno, felicitaciones por este aniversario. Muchas gracias. Por todo el servicio que han llevado y seguirán haciéndolo en los diferentes campos que ustedes lo manejan. Amén. De la manera profesional. Bueno, en cuanto a su pregunta, y yo creo que sí, porque fue una decisión que tomó el gobierno y también los movimientos indígenas y sociales. Justamente el miércoles 31 de agosto a las 3 de la tarde nos reunimos, evaluamos en la mesa de coordinación sobre los avances de las mesas y claro, habíamos comprobado lo que todo el mundo sabía, que hay 4 mesas abiertas. Entonces ahí se tomó la decisión en conjunto de que hoy, justamente hoy 9 de septiembre, se cierran las 4 mesas pendientes y a partir del 12 de septiembre se abren las otras que están pues ahí, son 5 mesas y se concluye el 12 de octubre. De tal manera que esa ha sido una decisión consensuada y por lo tanto está garantizado que este proceso de diálogo culmine. Lógicamente que en los resultados, es importante aquí, es un eslogan que apareció, digamos, durante ese tiempo, diálogo con resultados. Decíamos, ¿en qué consisten los resultados? Pues en 4 puntos que ya hemos dicho también, pero vale la pena recordar a la ciudadanía. El primer punto, de acuerdos, que pueden ser 1, 2, 5, lo de menos, acuerdos. Segundo, desacuerdos. Hay temas donde no es posible llegar a acuerdos, pues que se señalen también, y pueden ser por razones, fíjese, a veces financieras, por razones jurídicas, técnicas, e inclusive políticas. Entonces son los desacuerdos. Tercer punto, temas pendientes. Porque en el diálogo, al descubrir la complejidad, aparecen otros temas, pero que no se pueden tratar ahí. Entonces quedan como pendientes para futuros diálogos. Y finalmente, el proceso de seguimiento de lo que se ha acordado, que se transforma ya lógicamente en proyectos, en programas, en territorio, para llevar a la práctica la concreción. Entonces, desde esta perspectiva, yo puedo garantizar, porque así fue la decisión de las partes, de que el proceso de diálogo debe concluir en las fechas previstas. Formalidad, eso le da orden y lo celebro. En los desacuerdos y después del 12 se debe trabajar, monseñor, para buscar consensos y que este diálogo no se quede solamente en disensos, en las partes que quedan, ¿no, verdad? Sino que se busque de alguna manera tener algún tiempo más, algún tipo de acuerdo para poderlo trabajar y que el Ecuador viva en paz, que de eso se trata, ¿no le parece? Así es, de hecho, este diálogo tiene sus límites. ¿Cuáles son esos límites? Que es un diálogo entre el Ejecutivo y los movimientos indígenas y sociales. Ese es un límite, o sea, se circunscribe en estos espacios. El poder legislativo no entra en ese diálogo, ni el poder judicial. Entonces, hay muchos temas pendientes. Además de los indígenas y grupos sociales, hay muchísimos actores, como ven. Entonces, por eso la necesidad de que luego de esos 90 días de diálogo entre el Ejecutivo y los movimientos indígenas y sociales, se piense en las mesas permanentes de diálogo. Esa es una aspiración. Y esperemos ahí, pues, que todos los poderes del Estado y también, digamos, los ciudadanos, la sociedad civil que llamamos los grandes actores sociales, y aquí los medios de comunicación tienen un papel fundamental para invitar a lo mejor a mesas redondas, paneles. Bueno, ustedes conocen mejor
estos medios que los manejan profesionalmente. Pero lo que voy es, digamos, que espero, esa es una esperanza que tiene un fundamento de que se continúe con el diálogo, porque sabemos que este es el camino que los seres humanos tenemos para afrontar y resolver los grandes problemas que podamos tenerlos en la vida. Jaime Velázquez sigue, por favor, con Monseñor. Gracias, Eduardo. Monseñor, bienvenido. La verdad es que es un placer tenerlo por acá. La pregunta que muchos ecuatorianos nos hacemos es por qué hay tanto conflicto en el momento de dar una vocería por parte de uno de los actores, que en este caso son los indígenas, ¿no? ¿Cómo garantizar justamente que haya paz en el Ecuador cuando las declaraciones son controversiales? Es decir, unos dicen que sí se llegaron a acuerdos, otros dicen que no, y de repente salen diciendo que va a haber un paro el 7 de octubre. O sea, ¿por qué hay alguna manera de garantizar de que los señores indígenas, sobre todo, entren en una forma de calmarse por un lado y segundo, llegar a acuerdos, que hay desacuerdos también, pero llegar a ceder en sus posiciones, o realmente el diálogo está bastante complicado? Bueno, yo creo que primero reconociendo el derecho de pensar y expresarse, ¿verdad? El derecho de pensamiento y de expresión de los seres humanos. Lógicamente ellos son responsables de lo que dicen ante los medios de comunicación, ante sus comunidades. Ahí yo no voy a entrar en ningún tipo de comentario, peor todavía de censura, ¿verdad? Porque yo no soy quien. Pues el derecho. Sin embargo, yo creo que es importante también que la ciudadanía sepa que fue un acuerdo de que la conferencia episcopal sea la que difunda oficialmente los resultados de las mesas técnicas y de la mesa de coordinación. Hasta ahora únicamente se ha cerrado una mesa, ¿no?, de banca pública y privada. El día de hoy, 9 de septiembre, se van a cerrar otras mesas. Entonces esperamos que de las mesas técnicas nos hagan llegar la información para que nosotros podamos difundirla oficialmente. Yo creo que eso es importante. Entonces, más allá de que un dirigente, el gobierno pueda decir, él es responsable de eso. Pero fue decisión de las partes de que la información oficial la presentemos nosotros como Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Gracias, monseñor. Le doy paso a Ramiro, que tiene más preguntas. Querido pastor, buenos días. Ramiro Cepeda lo saluda. Solo tengo una curiosidad. Dentro de las conversaciones que hay entre las partes, ¿se ha llegado a un acuerdo mínimo como el que le voy a plantear? Que no va a haber otro levantamiento, sino que cualquier solución se va a dirimir en la cancha del diálogo, o está abierta esa puerta de que si no logran los acuerdos o si no satisfacen sus pretensiones, vamos a volver a sufrir en las calles el martirio de un levantamiento? Bueno, yo creo que aquí si partimos del acta de paz que el 30 de junio firmó el gobierno y también, o firmaron, digamos, el gobierno y los movimientos de indígenas y sociales, eso es una garantía de que ahí sí es una opción clara por el diálogo, deponiendo otro tipo de medios como los que ya conocemos, llámese movilizaciones, paros, no vamos a discutir esos temas, ¿verdad? O sea, creo, digo, hay una decisión, hay un compromiso, pero que sí podríamos nosotros ya como sociedad civil, a la que nos pertenecemos, exigir que sean coherentes. Entonces yo creo que, por eso decía, el tema ya de la amenaza no tiene cabida. ¿Por qué? Porque hay una opción. Y creo que estos 90 días justamente han sido la oportunidad para este ejercicio de diálogo, con todas las dificultades, quizás pocos avances, pocos acuerdos, desacuerdos, pero ha sido un ejercicio que ha puesto en evidencia que sí es posible sentarse a conversar, a intercambiar nuestros puntos de vista, y si es posible llegar a acuerdos, pero si no es posible también decir en eso no podemos estar de acuerdo. Y nos retiramos, pero con altura, con respeto, no descalificando al otro o exigiéndole que se someta a nuestras posiciones. Entonces eso me parece interesante, y no solo interesante, sino importante el tener cuenta que el diálogo sigue siendo el camino, yo digo, de personas pensantes como nosotros y de personas que queremos el bien, no solamente de un grupo, sino de la nación y especialmente de los sectores marginados que llamamos, que en verdad es el drama, la tragedia que viven todos los días, ¿no? Porque la falta de comida, la falta de salud, en fin, todos esos elementos hay que tenerlo presente. Pero el acuerdo de partida tiene fecha de caducidad, 90 días, y si mi memoria no está mal, se pusieron un plazo,
Entonces, pueden alegar, y me estoy poniendo, y discúlpeme, abogado del diablo, aunque suene feo delante de un arzobispo ponerse abogado del diablo, a decir que esta fecha de caducidad y la pueden invocar en un momento dado. Nosotros tuvimos toda la buena voluntad durante 90 días, pero no hemos llegado más que a cerrar la mesa de banca pública, los créditos ya están, se los ha dado de baja en Banecuador, todo eso se ha cumplido, pero resulta que el saco está lleno de pretensiones bastantes, pero no las realizaciones. Entonces le pueden alegar eso que le estoy diciendo, que ya era por 90 días. Y eso es lo que me preocupa, porque el país no puede sucumbir a otra marcha indígena. Bueno, yo creo que, como ya les había manifestado, el eslogan de este tiempo ha sido diálogo con resultados. Y cuando hemos dicho, bueno, ¿en qué consisten los resultados? Igualmente, pues, ya los he manifestado, los recuerdo simplemente. Se decía, los resultados pueden ser acuerdos, 1, 2, 3, 5, el número. Pueden ser también desacuerdos. No es posible llegar a acuerdos en esto por varias razones que los he manifestado. O también puntos pendientes que han aparecido sobre la marcha. Y finalmente ya los procesos de seguimiento o aplicación de los acuerdos. Yo creo que eso es importante cuando hablamos de los resultados. Entonces, los resultados dependen de las dos partes y no únicamente de los indígenas ni solo del gobierno. Entonces, yo creo que eso también ayuda, ¿no? Lógicamente que usted dice, se acaban los 90 días, por supuesto es un diálogo ejecutivo y ellos, ¿y qué pasa? Entonces, hay la propuesta de que también los otros poderes, en este caso el legislativo, el judicial y todas las instituciones del Ecuador, junto con la sociedad civil y muchísimos actores, y aquí los medios de comunicación juegan un papel importantísimo, que se proponga y ojalá se institucionalice esas mesas permanentes de diálogo. Entonces yo creo que por ahí podríamos pensar en continuar eso, porque como usted acaba de decir, ya sabemos que los caminos, llámense como quiera llamarse, pero violentos, al final causan solamente destrucción. Dios lo escuche y usted lo escucha con mayor frecuencia. Alberto Quintana. Gracias, Monseñor, qué gusto enorme. Quedan cortas las palabras, ¿no? Para expresar el agradecimiento del país a todos quienes hacen la Conferencia Episcopal Ecuatoriana por esta gran tarea, ¿no? El Consejo Presidencial, la Secretaría General, los equipos técnicos, porque tal vez para muchos ecuatorianos pasa inadvertido de que es toda una estructura de la Iglesia Católica del país que ha estado trabajando durante todo este tiempo. Así que no está de más, nosotros siempre lo apuntamos, pero no está de más subrayarlo. En esa medida, ¿qué tal si nos comparte a la interna tal vez cuáles son esos momentos más complejos que les ha tocado afrontar durante todos estos días, durante todas estas semanas de labor conjunta y tomando en consideración algo, ¿no? De que lamentablemente el mundo está pasando por una verdadera crisis. La irracionalidad, la violencia, las posiciones extremas se están imponiendo y eso resulta tan peligroso. Yo comentaba ayer, ¿no? Que por ejemplo el domingo nomás hubo en Chile un referéndum. Los ciudadanos se volcaron a las urnas a tomar una decisión. Increíblemente, durante estos días ha habido protestas del grupo minoritario que perdió, generando violencia. Y lo menciono un poquito como para poder graficar ese nivel de irracionalidad que se vive a lo largo del mundo. Entonces, en esa medida, ¿qué tal si nos comparte alguna experiencia de aquello en los espacios más íntimos, más cerrados, que nos podía decir, Monseñor? Bueno, yo creo que como Consejo de Presidencia, la Conferencia Episcopal ha sido una oportunidad muy grande para conocer los diferentes modos de pensar, de obrar del gobierno y también de los movimientos indígena y sociales. Lógicamente, entonces nos han pedido tres cosas: facilitar el diálogo, acompañar en las mesas técnicas y difundir oficialmente los resultados. Esas son las tres tareas que tenemos muy claras. Entonces, en cuanto a facilitar el diálogo, lógicamente ahí entra en juego varios valores. Por ejemplo, la confianza. ¿Cómo crear un ambiente de confianza para que no haya sospecha, duda, para que haya agendas no ocultas, sino transparentes? La confianza. Segundo, el respeto entre las partes, para que nadie se descalifique, sino que se tenga la capacidad de escuchar.
Otro valor importante es la corresponsabilidad. Y así a partir de ahí hemos ido poquito a poquito ayudando a que las partes se pongan de acuerdo en los objetivos del diálogo, en la metodología, también en los tiempos. Y eso me parece el aporte nuestro, ¿no? El aporte nuestro de un ambiente de mucho respeto, insisto, en estos tres valores, ¿no? Confianza, respeto y corresponsabilidad. Y esto ¿No? pasa... Esa es la parte, digamos, humana, si usted quiere, ¿verdad? Pues también lo que se hacía es, ¿verdad? Nosotros preguntamos ahí, ¿dónde quieren dialogar? Pueden ser en las universidades, en instituciones. Al final dijeron, queremos dialogar aquí, en la sede de la conferencia episcopal, no hay problema. Entonces también facilitarles todo, otra vez la facilitación, ¿no? Espacios físicos y bueno, y todo lo que significa, luz, agua, equipos, todo eso que usted muy bien ha señalado, que no se ve, ¿no? Simplemente. Luego también el tema de la seguridad. Alguien tiene que encargarse de eso, de garantizar. Luego, ¿cómo más garantizamos el diálogo? Ha sido justamente, y el segundo punto, el acompañamiento, buscar personas preparadas, profesionales, que estén en las mesas técnicas como facilitadores, como correlatores. Y ahí las universidades han jugado un papel importantísimo. La Salesiana, la Católica y la Central nos han ofrecido a sus mejores profesionales para que ellos sean los facilitadores del diálogo, Claro, de acuerdo con cada uno de los temas. Qué bueno que Entonces, así sea. Y como usted decía, ¿no? Ojalá que esto se quede implementado. Es necesario que los ecuatorianos tengamos siempre ese espacio abierto para el diálogo y que sepamos escucharnos, que las posiciones extremas y la irracionalidad no primen. Eduardo. Muchas gracias, monseñor. Ya nos vemos pronto y repito, bueno, siendo sabios, pensando, actuando como los hombres y pidiendo a la Santísima Trinidad que nos inspire a todos para tener un mejor Ecuador. Le mandamos un abrazo. Gracias, un abrazo también para ustedes y felicitaciones por Muchas este gracias. aniversario. Gracias, monseñor.